hoy vamos a hablar de los vicios de la voluntad. Cabe recordar que este es un apunte realizado en base al texto Teoría General del Acto Jurídico, más clases de la Universidad de Talca y textos complementarios. Los vicios de la voluntad. Vicio de voluntad es una circunstancia que atenta contra la posibilidad de que la voluntad se manifieste en forma libre e informada. El acto en que la voluntad falta no existe. En cambio, el acto en que incide un vicio de la voluntad existe, pero expuesto a ser invalidado. El artículo 1445 del Código Civil requiere en primer lugar el consentimiento. Y agrega que éste no debe adolecer de vicios, de los que se infiere que el consentimiento puede faltar, o bien existir pero viciado. El artículo 1451, los vicios de que se puede adolecer del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Crítica del artículo 1451 del Código Civil. Habla de consentimiento y debería decir voluntad, puesto que puede también estar viciada la voluntad del autor de un acto jurídico unilateral. Sección primera. El error. Conceptos generales. Error. Falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia o por la equivocación. Lo que se determina a una persona a manifestar su voluntad es el conocimiento que tenga de la realidad. Existe en el sujeto un hecho psicológico de carácter positivo, una representación de la realidad que lo induce a actuar, pero dicha representación es falsa por ignorancia o equivocación. La manifestación de voluntad no puede, en este caso, producir válidamente sus efectos propios. Existe voluntad, pero se encuentra viciada. Equivocación e ignorancia. Quien ignora algo no tiene noción de una cosa. Quien se equivoca tiene una noción, pero está errada. Cualquiera de estos dos conceptos puede configurar el error. La duda excluye al error, puesto que en ella el sujeto tiene conciencia de que su representación de la realidad puede ser falsa, y ya no lo inhibe para actuar. Existen, sin embargo, ciertos actos jurídicos en los cuales subyace una duda subjetiva, la cual no existe en el campo de la aplicación del error. Hechos que constituyen en la realidad. La pregunta es si la realidad corresponde a hechos presentes, pasados o futuros. No cabe aplicar la teoría del error respecto de cosas que al tiempo del contrato no existen. Error de previsión, equivocación al proyectarse hacia el futuro que al hacerse realidad lo pondrá o no de manifiesto. El error es un vicio del conocimiento. El error es un vicio del conocimiento más que del consentimiento. La teoría del error en el Código Civil. El artículo 1451 a 1455 del Código Civil reglamenta el error como un vicio del consentimiento. El artículo 1057 del Código Civil señala los efectos del error en el nombre o calidad de un asignatario testamentario. El artículo 677, por otra parte, determina los efectos del error en la tradición. Y el artículo 2455 reglamenta el error en la transacción. Clases de error. Artículos 1451 a 1455. Hay dos clases, error de hecho y error de derecho. Sin embargo, esta distinción es doctrinaria, puesto que el Código Civil no lo clasifica expresamente. 1. El error de derecho. El error de derecho es la falsa o inexacta representación de la realidad jurídica por la ignorancia de una norma, o bien por la equivocada interpretación o inexacta aplicación de la misma en un caso concreto. Artículo 1452. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Esto es consecuencia lógica de la ficción legal que supone que las normas jurídicas son conocidas por todos. Artículo 8 del Código Civil. Nadie puede alegar ignorancia ante la ley, después de que ésta haya entrado en vigencia. Más aún, el artículo 706 presume la mala fe de quien alega error sobre un punto de derecho en materia posesoria. El error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Así, el sujeto no puede sustraerse de las consecuencias de su declaración alegando que su voluntad está viciada por ignorancia o falso concepto de una norma jurídica. Esto tiene dos excepciones aparentes en relación al cuasicontrato del pago de lo no debido, en las excepciones en las cuales la víctima del error, no obstante este, puede sustraerse de las consecuencias jurídicas de la declaración de voluntad, que no hubiera efectuado si hubiese tenido una acertada representación de la realidad jurídica. Estas son dos situaciones, la del artículo 2297 y 2299. Artículo 2297. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Situación del artículo 2299. Del que da lo que no recibe, no se presume que lo dona, a menos de
probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Por lo tanto, si una persona da lo que no debe porque incurrió en un error de derecho, este error va a ser relevante, impide presumir la donación. El carácter aparente de estas excepciones se funda en el hecho de que, para ser verdaderas excepciones, el efecto que debería generarse es viciar la voluntad. Sin embargo, los artículos 2297 y 2299, lo que se genera es una acción de repetición propia de los cuasicontratos que busca reparar el enriquecimiento sin causa. Entonces la acción de repetición es distinta a un vicio de voluntad. Eso es importante para más adelante. 2. El error de hecho. Error de hecho. Una falsa representación que se tiene por ignorancia o equivocación de una cosa, de un hecho o de una persona. Error esencial en sentido amplio, aquel que es relevante e invalida el contrato. Las hipótesis de error constituyen una discrepancia entre lo querido y lo declarado. Sin embargo, en el error obstativo u obstáculo no se produce esta discrepancia, sino que los planteamientos de las partes son diametralmente opuestos e imposibles de conciliar, porque no están de acuerdo en el contrato que se celebra o en el objeto del contrato. Por lo tanto, no hay acuerdo de voluntades. El error esencial obstáculo. Aquí ya entramos en las clases de error de hecho, que tenemos, como una vista general, el error esencial obstáculo, el error sustancial o error sobre las calidades esenciales de una cosa, el error sobre las calidades accidentales y el error en la persona. Primero, partiendo del error esencial obstáculo, el artículo 1453. El artículo 1453 regula dos supuestos de error. Primero, el error que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra. Dos, el error que recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. Artículo 1453. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. O sobre la identidad de una cosa específica que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. El error obstáculo es considerado un vicio de consentimiento, pese a que doctrinariamente el error obstáculo y el error vicio son cosas distintas. Sanción de error obstáculo. Existen tres interpretaciones. Primero, para quienes estiman que el error impide el acuerdo de voluntades, la convención sería jurídicamente inexistente, falta de voluntad. Segundo, otros estiman que la sanción es la nulidad absoluta, pues pese a que el error impide el consentimiento, la inexistencia no está considerada como sanción por el Código Civil. Tercero, los demás creen que la sanción es nulidad relativa. Razones para este fundamento. Artículo 1453 dice que este error vicia el consentimiento y, de acuerdo a el artículo 1682, dice su final, cualquier vicio que no esté configurado como causal de nulidad absoluta produce nulidad relativa. Este error solo perjudica el interés particular de los contratantes y no al interés general de la sociedad. Asimismo, entre comillas, del artículo 1454 señala, interpretándolo a través del artículo 1453, que este tipo de error vicia el consentimiento. Luego del 1454, que asigna el error de hecho a la sanción de nulidad relativa, comienza diciendo, el error de hecho vicia asimismo el consentimiento, de manera que se hace extensiva la misma sanción del artículo 1453 precedente. En otras palabras, y para entender mejor este punto, te pasa de 1453 a 1454, que en el fondo van de la mano uno de otro, como si continúe leyendo en el sentido de la persona que está viendo el Código Civil. O sea, vamos haciendo un artículo a otro, es como si continuara el mismo hilo conductual de pensamiento. Segundo, o sea, en general el segundo, el error sustancial o error sobre las calidades esenciales de una cosa. Artículo 1454, inciso primero. El artículo 1454, inciso primero, señala, el error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por una parte se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro material semejante. La víctima del error atribuye a la cosa objeto del acto o contrato una sustancia o calidad esencial que en realidad no tiene. Sustancia, materia concreta que constituye una cosa, lo que supone un concepto estrictamente objetivo y materialista. Y calidad esencial, dice relación con la intención de las partes y sus motivos para contratar. Por lo tanto, es un concepto subjetivo. El error de la sustancia visa a sí mismo el consentimiento solo cuando la sustancia o materia que se le atribuye a la cosa constituye, a lo menos para una de las partes del contrato, una calidad esencial. La expresión clave del artículo 1454 es calidad esencial.
No es posible formular una regla jurídica que permita establecer en abstracto qué es lo que constituye la calidad esencial de una cosa. Depende de la intención de las partes. Y no es frecuente que las partes dejen de expresar establecido qué es lo que constituye para ellas la calidad esencial, por lo que corresponde al juez determinarla, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. El error en la sustancia, por regla general, es relevante en el entendido de que la consideración de que la cosa tiene por determinada sustancia es lo que resuelve a una de las partes a contratar. Pero esta presunción puede ser desvirtuada, demostrando que el error no es relevante. Se discute si constituye o no cualidad relevante de la cosa adquirida, a título de compraventa, la circunstancia de pertenecer el dominio al vendedor, pues la venta de la cosa ajena es válida. Si el comprador pidiera la nulidad de la compraventa, alegando que para él constituiría calidad esencial de la cosa que ésta le perteneciera al vendedor, el juez podría presumir esa intención si las circunstancias del caso lo permitiese. Efectos del error de sustancial. Vicia el consentimiento. Sustancia de la nulidad relativa. Error sobre las calidades accidentales. Artículo 1554, inciso segundo. Artículo 1554, inciso segundo. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esta calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido por la otra parte. Para saber qué son las calidades accidentales de la cosa, es preciso determinar primero cuáles son las calidades esenciales de la misma. Todos los demás son accidentales. El error de las calidades accidentales no es relevante. Requisitos para que vicie el consentimiento. Primero, esta calidad constituye el motivo determinante que tuvieron una de las partes para contratar. Segundo, este haya sido conocido por la otra parte. Efectos del error sobre las calidades accidentales. No vicia, por regla general, el consentimiento, a menos que, dos puntos, la calidad accidental sea el motivo principal que determina una de las partes a contratar. Y segundo, que la otra conozca dicho motivo. Cuando vicia el consentimiento, la sanción es nulidad relativa. Error en la persona. Quien sufre este error hierra la identidad de una persona o en alguna de sus cualidades personales. Este error es por regla general irrelevante, artículo 1455, el cual dice: el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada por los perjuicios que los que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Excepcionalmente, cuando el acto se celebra en consideración a una persona determinada, es relevante y reviste el carácter esencial, actus intuitu personae. Esto es lo que sostiene la doctrina tradicional. Por ejemplo, los actos de familia, que supone que son celebrados en consideración a la persona determinada, o los actos patrimoniales, que por regla general no son intuitu personae, salvo en el caso en que los contratos gratuitos que se suponen celebrados en atención a la persona determinada, como la donación y los onerosos, que importan confianza en una persona específica, como el mandato. La doctrina moderna es más amplia. Será preciso demostrar en cada supuesto que el error en la persona ha sido esencial y determinante del consentimiento. En los contratos basados sustancialmente en el intuito personae, normalmente no será necesario probar la esencialidad por la índole del contrato. Cualidades personales. Notas o caracteres objetivos de índole estable o permanente que configuran la personalidad. El error en la persona es especialmente relevante en el matrimonio. En él, el error se refiere a la identidad de la persona de otro contrayente. La opinión dominante estima que esta identidad comprende no solo la física, sino también las cualidades relevantes interpretadas con criterio restrictivo. Ejemplo de cualidades relevantes: crear a la mujer honrada mientras se dedica a la prostitución, no saber que el contribuyente ha sufrido condenas penales o que tiene enfermedades transmisibles a los herederos. Efectos del error en la persona. Por la general es irrelevante, pero en los contratos en que la consideración de la persona es causa principal para contratar, el error vicia el consentimiento. Se sanciona con nulidad relativa. Declarada la nulidad, la persona con que erradamente se contrató tiene derecho a demandar indemnización de perjuicios, siempre que haya estado de buena fe. El error en los actos jurídicos unilaterales. Por regla general, el error puede invocarse como causal de anulación en todos los actos jurídicos, incluso unilaterales, siempre que revista carácter de relevante. Por ejemplo, la asignación que pareciere motivada por error de hecho, quedando claro que sin el error no habría tenido lugar, se tendrá por no escrita. Artículo 1058 del Código Civil. El error en el nombre o calidad del asignatario testamentario no vicia la disposición si no hubiera duda acerca de la persona. Artículo 1057 del Código Civil. La aceptación de una herencia puede rescindirse por lesión, que supone siempre un error.
El aceptante debe ignorar que por disposiciones testamentarias de que no tenía noticia del valor de la asignación ha disminuido más de la mitad. Artículo 1234 del Código Civil. Sección segunda. La fuerza. Conceptos generales. Fuerza. En general, son los apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su consentimiento para la celebración de un acto jurídico. Es un vicio de la voluntad, porque se opone a la libertad. Sin embargo, se restringe a la fuerza moral, porque la fuerza física excluye la voluntad. 2. Fuerza moral. En ella, el apremio se ejerce sobre la psiquis de la víctima, con el fin de intimidarla. Se produce una manifestación de la voluntad del sujeto, pero este no ha sido libre, pues la manifestación le fue impuesta por una amenaza actual de un mal futuro. 3. Requisitos doctrinarios para que la fuerza moral vise que la voluntad. A. Fuerza moral importante, aquella que influye de manera significativa en el ánimo de la víctima. Para ello se toma en consideración un tipo medio de persona sensata, apreciando edad, sexo y otras condiciones. B. Fuerza moral injusta. Si el mal con que se amenaza debe ser ilegítimo, es decir, contrario a derecho, o bien, no siendo en sí mismo ilícito, debe perseguir la consecución de una ventaja desproporcionada e injusta. La amenaza no es injusta cuando se tiene derecho a ejercerla. Por ejemplo, la amenaza de embargar los bienes del deudor. Pero, aun cuando se tenga este derecho, es injusta en cuanto sirva para obtener beneficios injustos. Para la licitud de la amenaza no basta con que su objeto sea permitido, ni que constituya una práctica jurídica, ni tampoco que el resultado perseguido sea lícito y susceptible de coacción jurídica. Debe elegirse el justo medio encaminado a la consecución del resultado. 4. ¿De quién puede provenir la amenaza? Esto es importante. Debe provenir necesariamente de una persona, que debe ser la contraparte, el destinatario de una declaración unilateral o un tercero. No importa que quien ejerce la amenaza no tenga intención de concretarla. Lo decisivo es que la amenaza se haya realizado con la intención y conciencia de determinar al otro sujeto del negocio. Hechos 5. Hechos que no constituyen fuerza moral. No hay violencia o fuerza cuando la víctima por error se autosugestiona con la impresión de una amenaza inexistente, y tampoco hay en el temor reverencial, que es el estado de sujeción en el que nos encontramos por razones de obediencia, gratitud, respeto, admiración o devoción frente a otros. 6. La fuerza en el Código Civil. Se encuentra regulada como vicio en los artículos 1456 y 1457. Artículo 1456 del Código Civil. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se miran como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ello, su consorte o alguno de sus descendientes o ascendientes, de un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Artículo 1457. Para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. 7. Requisitos legales para que la fuerza vicie el consentimiento. Primero, que sea grave. Es aquella capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Será el juez quien determine si la fuerza cumple o no este requisito. La víctima debe probar la existencia de la amenaza y la gravedad misma. Por excepción, la ley presume la gravedad cuando la amenaza infunde a la víctima un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Injusta o ilícita. El Código Civil no lo exige, pero hay un consenso en la doctrina nacional de que el apremio debe ser contrario a la ley o derecho. Y determinante. El consentimiento obtenido con la amenaza debe ser de consecuencia inmediata y directa de ella, de modo que sin la fuerza la víctima no habría celebrado el acto por el cual se la forzó. ¿De quiénes puede provenir la fuerza? Es indiferente que provenga de una de las partes o de un tercero. El temor reverencial, como ya lo dijimos, el artículo 1456 y segundo el Código Civil lo define como el solo temor de desagradar a las personas a quien se les dé sumisión y respeto. No vicia el consentimiento. Efectos de la fuerza moral. El acto existe, pero con un vicio que lo expone a ser invalidado. La sanción es la nulidad relativa. El estado de necesidad. El estado de necesidad, el sujeto se siente amenazado por un hecho de la naturaleza o de un acto del hombre. Para evitar el daño que teme, adopta un determinado comportamiento que puede producir un daño a terceros, o bien producir un daño en sus propios intereses. Este sujeto no va a estar obligado a reparar los daños que produzca a terceros, en caso
de que el comportamiento afecta a los intereses propios, el sujeto entre dos males está escogiendo el que cree menor. Aquí se produce una situación semejante a la de la fuerza, pero ambas se diferencian en que, primero, el estado de necesidad, la coacción puede derivar de un hecho, natural o humano, en cambio la fuerza proviene necesariamente del hombre. Y segundo, en el estado de necesidad el hecho no está encaminado a obtener una manifestación de voluntad. En cambio, en la fuerza el apremio va directamente dirigido a obtener el consentimiento. En el Código Civil, el contrato que se celebró como consecuencia del estado de necesidad no es, por esta causa, rescindible. Tampoco podría pretenderse la rescisión por lesión, pues esta institución objetiva es aplicable solo a los casos determinados por la ley. Sección tercera, el dolo. Primero, conceptos generales del dolo. En el dolo también se produce una falsa representación de la realidad, pero, a diferencia del error, esta no surge en forma espontánea, sino que es consecuencia de las maquinaciones o maniobras fraudulentas fraguadas por otras personas para inducir al error al sujeto. Concepto legal de dolo. Dolo, intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad del otro. Artículo 44, inciso final del Código Civil. Concepto doctrinario de dolo. Vicio del consentimiento constituido por la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un acto o contrato. El dolo es un engaño provocado, pero hay que tener presente que constituye un vicio distinto del error. Aun cuando el error provocado por el dolo sea irrelevante, el acto que incide va a ser ineficaz. Clasificación del dolo. Dolo bueno y dolo malo. El dolo bueno es engaño menor, producido de las exageraciones que son normales en el comercio, en la jactancia o exageración de las cualidades del valor de la cosa ofrecida. Comportamiento lícito. Y el dolo malo supone un comportamiento ilícito, destinado a engañar a otra persona y que la induce a una manifestación de voluntad que, sin el dolo, no habría realizado, o habría realizado en condiciones menos onerosas. Excede la simple exageración. Dolo positivo y dolo negativo. El dolo positivo es el engaño que se realiza a través de razonamientos o actos tendientes a representar como verdaderas circunstancias falsas o a suprimir o alterar las verdaderas. Mientras que el dolo negativo es el engaño, consistente en ocultar sagazmente hechos verdaderos. Es una omisión, un silencio o una reticencia. El dolo determinante y el dolo incidental. El dolo determinante induce en forma directa a una persona a realizar una manifestación de voluntad que, de no mediar el dolo, se habría abstenido de realizar. Y mientras tanto, el dolo incidental no es determinante para la manifestación de la voluntad, que la víctima hubiese formulado de todas maneras, aunque de no existir el dolo, la hubiera formulado en condiciones menos onerosas. Tercero, ¿de qué personas se puede provenir el dolo? De los actos jurídicos unilaterales, necesariamente de una persona que no es parte del acto, mientras que los actos jurídicos bilaterales, de una de las partes o de un tercero. Si proviene de una de las partes y es determinante, vicia el consentimiento. Si proviene de un tercero, no vicia el consentimiento, salvo que la parte beneficiada con él tuviera el conocimiento del dolo y no lo hubiera advertido su contraparte. Reticencia que, de ser determinante, vicia el consentimiento. Actos jurídicos plurilaterales, de una de las partes o de un tercero. La nulidad solo la pueden pedir las partes que fueron directamente engañadas y el acto se invalida solo para ellas, salvo que la participación de estas en el contrato sea esencial para las demás. El dolo en el Código Civil. El dolo no solo es tratado en nuestro Código Civil como un vicio de la voluntad. Su campo de aplicación abarca tres materias: como vicio de la voluntad, segundo, como circunstancia agravante de la responsabilidad del deudor que no cumple la obligación asumida, artículo 1558, y tercero, elemento del supuesto de hecho del delito civil, la intención de causar daño, del artículo 2284. El dolo como vicio del consentimiento, artículo 1458 del Código Civil. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Contra las primeras por el total de valor de los perjuicios y contra las segundas hasta la concurrencia del provecho que han reportado el dolo. Para que el dolo vicie el consentimiento deben reunir los dos requisitos copulativos. Primero, ser determinante. Segundo, ser obra de una de las partes. Artículo 1458, inciso primero del Código Civil. Esto se refiere a los actos jurídicos bilaterales, más concretamente a los contratos, pero la voluntad
puede también estar viciada en los actos jurídicos unilaterales. En este caso, basta que el dolo sea determinante, pues el dolo provendrá necesariamente de un tercero, siendo indiferente que ese tercero se beneficie o no. El dolo produce un error, y aunque ese error sea irrelevante, el dolo se sancionará siempre. Por tener un alcance tan amplio, el dolo se excluye del matrimonio. Efectos que atribuye el Código Civil al dolo. Vicia la voluntad cuando es determinante y obra de una de las partes. Sanciona con la nulidad relativa. Si no reúne los requisitos, no vicia el consentimiento, pero da derecho a la víctima para pedir indemnización de perjuicios. Para obtener esta indemnización, la víctima tiene dos posibilidades. Artículo 1458, inciso segundo del Código Civil. Primero, demandar a la persona que fraguó el dolo por el total. Segundo, demandar a la persona que, sin haber fraguado el dolo, ha obtenido provecho de él hasta la concurrencia de dicho provecho. O un tercero. Artículo 2316 del Código Civil. La prueba del dolo. Artículo 1459 del Código Civil. El dolo no se presume, sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse. Ejemplos son dignos para suceder al causante los que dolosamente han detenido u ocultado un testamento, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención o ocultación. Artículo 968, número 5 del Código Civil. Condonación del dolo. El dolo no puede personarse o condonarse anticipadamente. La condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito y se sanciona con la nulidad absoluta. Artículo 1464 y 65 del Código Civil. Finalmente, para ir redondeando un poco la materia, los efectos que atribuye el Código Civil al dolo. Vicia la voluntad cuando es determinante y obra de una de las partes. Su sanción es la nulidad relativa. Si no reúne los requisitos, no vicia el consentimiento, pero da derecho a las víctimas para pedir indemnización de perjuicios. Para obtener esta indemnización hay dos posibilidades: demandar a la persona que fraguó el dolo o demandar al tercero hasta la concurrencia del provecho. La prueba del dolo. El dolo no se presume, sino en los casos especialmente previstos en la ley, artículo 1459. Y la condonación del dolo. El dolo no puede perdonarse o condonarse anticipadamente. La condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito. Su sanción es la nulidad absoluta. Ahora, también debemos hablar acerca de las presunciones legales de dolo, casos en que la ley presume la existencia del dolo. Estas son, entre otros, primero, la adquisición de terceros de un bien familiar. Segundo, el error de derecho en materia posesoria. Tercero, la indignidad de quien oculta dolosamente un testamento. Cuarto, en materia de prescripción adquisitiva extraordinaria pretendida por un mero tenedor. Estos no son taxativos, son solo algunos ejemplos. Bueno, y en general, este apunte que estoy leyendo son solo una lectura de un apunte, no es una clase. Yo no soy un profesor, soy un estudiante igual que ustedes. Y hacer estos audios en realidad me ha ayudado mucho. Me ha dado una perspectiva distinta y me sirve para los viajes largos. Por eso mi idea es hacer una serie y ver cuánto puedo llegar en las materias que son relativas al examen de grado. Así que eso, ánimo. La próxima materia voy a hacer un video cortito sobre los vicios objetivos, sobre la lesión, voy a hablar de la simulación un poco. Y espero que nos escuchemos pronto. Chao.